de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Última Palabra. Les saluda Celia Cervantes y en este miércoles 6 de mayo me da muchísimo gusto recibir al invitado del día de hoy, al licenciado Leopoldo Manuel Orozco. ¿Cómo estás, Leo? Hola Celia, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí después de tanto tiempo para recordar el trabajo de titulación que hicimos hace 27 años ya. Exactamente, porque les quiero comentar que el trabajo de tesis de licenciatura en comunicación que Leopoldo Manuel Orozco hizo junto con su compañero José Omar Ramírez González es Voces y sonidos publicitarios en la ciudad de Colima. ¿Qué te parece, Leo, si para iniciar y contextualizar al público que nos escucha, ya sea a través de Universo o también del Facebook de Radio Universidad, puedan conocer de qué estaremos hablando durante esta media hora? Excelente. Muchísimas gracias. Excelente. Vamos para la primera dramatización. Dicen que la radio es el más íntimo de los medios, porque está ahí sin imponerse, acompañando la vida mientras ocurre, en la casa, en la calle, en la oficina, en el campo o en la ciudad. Pero, ¿qué significa realmente la radio para quienes la escuchan todos los días? Salimos a las calles de Colima para preguntarlo. Pues mire, yo la pongo desde temprano, mientras hago el desayuno. Me gusta la música, me anima. Siento que no estoy sola. Como esta señora, la mayoría de las personas encienden la radio por una razón muy clara. Según una encuesta, el 67% de la audiencia escucha la radio principalmente por la música. En movimiento también se escucha la radio. Todo el día, joven. Aquí en el carro no puede faltar. Puro grupero o banda. Eso le gusta a la gente. Y a mí también. Se hace más corto el trabajo. Pero no todo es música. Un 19% de las personas sintoniza la radio para mantenerse informada. Yo escucho las noticias en la mañana antes de salir. Así me entero de lo que pasa aquí y en el país. En otros espacios, como en las oficinas, la radio también cumple una función más discreta, pero no menos importante. La verdad, yo la dejo de fondo mientras trabajo. A veces ni le pongo tanta atención, pero me gusta sentir compañía. El 14% restante escucha la radio por distintos motivos. Entretenimiento, costumbre, compañía, incluso romanticismo. A mí me gusta en la noche, cuando pasan canciones románticas. Le subo un poquito y me acuerdo de mi juventud y mis amores. En el campo o en la ciudad, la radio sigue presente, adaptándose a los ritmos de cada vida. Antes era lo único que teníamos y todavía la sigo escuchando. Es como una amiga, la radio siempre está ahí. La radio informa, entretiene y sobre todo acompaña. Se cuela en la rutina diaria sin pedir permiso y se convierte, sin que lo notemos, en parte de nuestra historia personal. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Porque más allá de los formatos, las frecuencias o los contenidos, la radio sigue siendo eso, una voz cercana en medio del ruido del mundo.
En la ciudad de Colima, cada día comienza con una canción, un noticiero, comercial. Bueno, acabamos de escuchar, Leo Orozco Sánchez, esta dramatización. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué te hizo pensar? Rememorar. Bueno, para empezar, me acordé de cuando estábamos aquí en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, que hacíamos nuestras cápsulas de, pues, a veces había un circuito cerrado de radio que teníamos aquí. No sé si todavía sigue existiendo. En la Facultad de Letras y Comunicación. Sí, exactamente. Era Radio Comunicación. Nosotros, en broma, decíamos que era una radio internacional porque era de manera interna y nacional de aquí de México. Por eso era internacional, porque era... Bueno, es un chiste, un mal chiste, ¿no? Porque era interna, ¿no? Pero sí, así empezábamos. Pero sí, así es como se comienza siempre, haciendo pequeñas producciones muy bonitas. Era una magia y también yo recuerdo que en aquel tiempo nos poníamos muy nerviosos, ¿no? Bueno, yo me ponía muy nervioso, así de, ay, de que ya vamos a empezar a grabar. ¿Ya estás grabando? Pero sí, ha sido todo un largo camino que yo siempre quise ver qué pasaba más adelante, cómo evolucionaba todo esto, y ha sido un viaje maravilloso. Yo no lo cambio por nada. Yo amo la radio, amo la comunicación, amo el teatro. De allí, pues, que la tesis de licenciatura fue sobre voces y sonidos publicitarios. Así es. Platícanos, ¿cómo llegas tú y José Omar Ramírez a esta tesis? Sí, pues bueno, desde el tercer semestre que estuvimos en la carrera, lo recuerdo muy bien, siempre empezamos con radio, y entonces Omar, bueno, es José Omar, pero yo le digo Omar, porque así es como lo ubicamos en la carrera de cariño. Coincidimos en nuestras prácticas profesionales, en lo que... ¿Puedo decir el nombre de la estación de radio? Sí, claro. Del grupo radiofónico. Bueno, en aquel tiempo era Grupo Asir Colima. Y recuerdo mucho también a Marta Michelle Corona, que ella era como nuestra maestra, nuestra asesora. Ella fue la que nos abrió las puertas también en aquel tiempo. Ella actualmente ya no está aquí en Colima, está en Matamoros, Tamaulipas, en un grupo radiofónico de allá. Pero sí, ella nos enseñó muchísimas cosas que no aprendimos aquí dentro en la facultad. Nos decía, por ejemplo, que las personas escuchan la radio, o sea, que la radio tiene una gran ventaja sobre la televisión, por ejemplo. Uno no tiene que estar totalmente pegado así viendo la pantalla, sino que la radio acompaña, como se escuchó en la radio, la dramatización, ¿no? O sea, uno no necesita estar todo el tiempo viendo la pantalla, sino que la radio tiene esa opción, ¿no? Por eso el lenguaje radiofónico es distinto al del video, ahora de los reels, de las redes sociales. Porque uno puede estar haciendo muchas otras cosas, puede estar barriendo, trapeando, puede estar cosiendo, puede estar dibujando, no sé, dependiendo de la profesión o ¿cómo se llama? La actividad de cada persona. Claro, y en el trabajo de tesis, exacto, ustedes describen las condiciones en las que se realizaba en los años 90 del siglo pasado la producción publicitaria en radio, que era lo que se escuchaba en la ciudad de Colima gracias a las frecuencias radiofónicas disponibles en esa época. Así es. ¿Nos puedes, por favor, brindar un contexto del problema de investigación que visualizaron al emprender su tesis? Sí, en realidad, cuando... te voy a ser muy sincero. En realidad, nosotros nos dimos cuenta ya muy tarde, cuando ya íbamos a egresar de la carrera, nos dimos cuenta muy tarde que hubiéramos podido titularnos con un ensayo. Pero se nos pasó el tiempo así, y entonces nos dijo nuestro asesor de tesis, que me parece que es doctor Guillermo Torres López, a quien le mando un gran saludo, que podíamos titularnos con un trabajo de investigación, una tesis, pues. Entonces yo le dije a Omar, oye, pues vamos a hacer una tesis, ¿te parece bien? Si tú y yo la hacemos juntos, adelante, vamos a hacerla. Y pues la verdad, yo no me imaginaba el trabajo, el esfuerzo que iba a implicar hacer este trabajo de titulación, porque fue más de un año de estar investigando cada palabra, cada punto, cada coma, cada cosa que escribíamos tenía que ser perfectamente bien revisada. Y no solamente en la forma, sino en el contenido, ¿no? del producto. Sí, y también, pues, lo que implicó el trabajo de investigación de campo, investigación documental. Pero todo esto surgió por nuestro amor por la radio, finalmente, ¿no? Porque hicimos nuestras prácticas profesionales, como te comentaba, ahí en Grupo Asir Colima, lo cual nos pareció algo increíble, porque nunca habíamos estado, bueno, al menos yo en lo personal nunca había estado
nunca había pisado por dentro cómo se vive la radio, cómo se trabaja la radio comercial, sobre todo de aquella época. Leo, tenemos un saludo de Diana Peña. Hola, Diana. Es colaboradora de Radio Universidad, digamos, es de casa, y me alegra muchísimo, dice, un saludo a Leo Orozco, una gran voz. Muchas gracias, Diana. Excelente programa, gracias. Y también mismo. agradecemos a Rosario Cervantes, quien está viendo vía Facebook este programa. Un saludo. Leo, ¿cuál fue tu estrategia metodológica? Es decir, ¿qué métodos, qué técnicas emplearon en su fase de campo? Sí, pues como en cualquier trabajo de investigación es importante delimitar el campo de estudio, cuál es exactamente el campo que queremos. ¿Qué es lo que queremos saber, no? Entonces, utilizamos varias herramientas metodológicas, incluyendo la encuesta, no recuerdo ahorita el nombre, encuesta participativa creo que es. Tuvimos que hacer varias encuestas a diferentes públicos para saber qué opinaban sobre la radio, ¿no? Y cuáles eran las estaciones de radio que escuchaban, cuáles eran los perfiles sociodemográficos de cada grupo, para saber cómo llegaba la publicidad a esas Además personas. de quienes hacían locución para publicidad y empresarios, empresarias de esas frecuencias radiofónicas. Sí, exactamente, los concesionarios de estaciones de radio comercial de aquellas épocas. Estamos hablando hace 27 años. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Una vez me tocó entrevistar a Mario Castañeda, que es gran locutor y también gran actor de doblaje, por si no lo ubican, es la voz de Goku en Dragon Ball, en las series animadas, pero también ha sido la voz de muchísimos productos y servicios. Una vez le pregunté, Mario, ¿cuál es la diferencia entre un locutor y un actor? Y me dijo, mira, el locutor es una persona que vende su voz para un fin determinado, ya sea una noticia o un comercial, pero un actor es alguien que te imprime una emoción, que te puede hacer llorar, que te puede hacer reír, que te transmite una emoción muy fuerte. Entonces, obviamente un locutor puede dar una emoción, pero el actor se especializa en eso. Tú eres un cuentacuentos bastante reconocido, Leo. Gracias. Ya casi para salir a una identificación de universo te queremos invitar. Danos un doblaje para decir, regresamos en un momento a la última palabra. Muy bien, pues entonces sería así como que, sí, qué bueno que se nos están escuchando aquí en este programa. Vamos a ir a una identificación y regresamos aquí a la última palabra. Gracias. Regresamos. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Del 25 de abril al 31 de mayo. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Del 25 de abril al 31 de mayo se lleva a cabo la Jornada Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gov.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México. ¿Escuchas eso? Atención creativos, este 12 y 13 de mayo el campus central saldrá fuera de órbita. Ven por charlas y talleres que te cambien de frecuencia. Fuera de órbita, ya pronto en nuestra frecuencia. Síguenos en redes sociales para obtener más información. ¿Listo para despegar? Vuelve e Impulsa el Podcast, temporada 2. Regresamos con más fuerza, estrategias, historias reales, inspiración inmediata y herramientas prácticas. En esta misión 2 tendremos nuevos invitados, nuevas tendencias y retos por emprender. Súbete a la nave del emprendimiento todos los viernes a las 4:30 de la tarde en Universo 94.9. En Impulsa el Podcast, el emprendimiento y la innovación no tiene límites. Desde la ciudad de Colima, México, transmite XHUDC, Universo 94.9 FM, Radio Universidad de Colima,
Estudios y oficinas en el campus central. Avenida Universidad 333. Código postal 28040. universoradio.ucol.mx. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:45. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. En la ciudad de Colima, cada día comienza con una canción, un noticiero, comerciales y avisos de ocasión de alguna estación de radio. Este fin de semana no te pierdas las mejores ofertas en Mueblería El Descanso, calidad y precio que sí se escuchan. Y en información local, autoridades anuncian nueva medida para el desarrollo urbano. Y seguimos aquí acompañándote en tu mañana. Recuerda que estamos contigo desde el amanecer por tu frecuencia AM preferida. New from SOB Audio Imaging. ¿Alguna vez te ha preguntado qué hay detrás de estas voces? ¿Quién decide qué escuchamos y cómo lo escuchamos? La radio no solo informa o entretiene, también persuade, construye hábitos y vende. En cada jingle, en cada anuncio hay una intención, un mensaje cuidadosamente diseñado. Voces y sonidos publicitarios en la ciudad de Colima. Es una mirada a ese universo cotidiano que muchas veces pasa desapercibido. Un recorrido por las estaciones de AM y FM, por sus estilos y públicos, con los formatos que dominan el cuadrante: grupero, revista, familiar y cultural. Pero sobre todo, una pregunta clave. ¿Cómo recibe la audiencia estos mensajes? ¿Los escucha, los ignora o los hace parte de su vida diaria? Aproveche, llame ahora. Estamos contigo siempre. Información al instante. Hoy abrimos el diálogo, no solo para escuchar, sino para comprender. Porque en Colima la radio no solo suena, también habla de nosotros. Regresamos al estudio. Celia Cervantes conversa con Leo Manuel Orozco Sánchez. Así es. ¿Qué te pareció esta dramatización? Pues inspirada en tu trabajo de tesis. Sí, me sorprendió que sí vienen varios de los contenidos que hicimos. La leímos. Muchas gracias por esto. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo al coautor, José Omar Ramírez González, que se disculpa porque no pudo venir. Tuvo un detalle con alguien muy importante de su familia, su hijo. Entonces, pues, le envío un gran saludo, un gran abrazo. Espero que se recupere pronto su hijito, que salga rapidísimo de todo esto y que para la próxima sí nos pueda acompañar José Omar. Claro que sí, muchos saludos a José Omar Ramírez González, coautor de esta tesis tan importante sobre voces y sonidos publicitarios en la ciudad de Colima. Una pregunta central en tu investigación fue: ¿qué se necesita para llevar a cabo una mejor producción publicitaria en la radio colimense? ¿Qué respuestas obtuvieron a partir de la investigación realizada? Una cosa que se me quedó muy grabada, y vuelvo a Marta Michel Corona. Entrevistamos a Marta Michel Corona, que en ese tiempo era gerente operativo de Grupo Ciel Colima. Ella nos dijo que en los años 80, hace mucho tiempo, sí, en aquel tiempo se le pagaba a un locutor o a un actor o a un guionista y a un técnico para que se pudiera realizar la producción de un spot publicitario. Actualmente no se le paga, sino que esto se le carga al patrocinador de la publicidad al momento de que se transmite su spot al aire, siendo que en muchos otros lugares del país sí se cobra aparte la producción del spot. Entonces, pues que siempre que se hace un producto de publicidad, un spot, aunque sea una campaña chiquita, por ejemplo, es importante conocer cuáles son los antecedentes de esta marca o de este producto, de este negocio, cuáles son sus competidores, qué publicidad se ha hecho antes, cuál es la dirección hacia donde se quiere pues realizar esta publicidad, cuál es el futuro si va a haber campañas futuras, y sobre todo el público al que va dirigido. Entonces, pues es esto, ¿no? Nosotros llegamos a esa conclusión de que si se quiere hacer una publicidad de calidad, se le tiene que pagar a un buen guionista, un copywriter,
guionista de comercial de radio, aunque sea solamente la radio, una buena voz, un locutor o un actor o varios actores, dependiendo de cómo sea el guión, porque recordemos que la radio pues tiene tres elementos del lenguaje que son los más importantes: la voz, la música y los efectos de sonido. Hay algunos autores que dicen que hay un cuarto elemento que es el silencio. Pero bueno, dependiendo de cómo utilicemos estos elementos, podemos en 30 segundos, 20 segundos o 10 segundos incluso, se puede hacer una campaña muy buena. Y que es el tiempo que constriñe a la publicidad. A un spot. Otras preguntas de investigación que tú y José Omar formularon en su investigación ¿es rentable la producción de spots comerciales? ¿Aumenta la publicidad las ventas en un negocio? ¿Es rentable para las empresas radiofónicas producir spots comerciales o más bien programas? ¿Qué nos puedes decir sobre el análisis realizado? La respuesta es sí. Siempre y cuando se haga un buen trabajo, sobre todo la radio lo que hace es ayudar a concretar la venta de un producto o un servicio, ¿no? Entonces, ayudar al posicionamiento también de un producto o un servicio. E incluso para lo que es la propaganda. Yo recuerdo incluso Manuel Delgado Castro, alguna clase se me quedó muy grabada, nos decía que hay una diferencia entre publicidad y propaganda. La publicidad es lo que nos ayuda a las ventas de un producto o de un servicio, y la propaganda nos vende una idea o una manera de vivir o de ser. Entonces hay diferencias, ¿no? Ya nos metemos ahí en otro tipo de cosas, pero sí es importante pues realizar un buen trabajo, pagarle, es incluso una ley universal, ¿no? Lo que tú le inviertes a un servicio es como vas a tener tú un resultado, ¿no? Entonces, si tú pagas a un buen guionista, una buena persona que te investigue cómo es tu producto, hacia dónde va dirigido, si le pagas a una buena producción, un buen técnico, que tu spot de radio se escuche bien, y el número de veces que se tenga que repetir o el número de versiones que haya que puedas también realizar, pues esto también va a determinar al final cómo se va a recibir en el público el spot del mensaje, quiero decir, ¿no? Del tiempo, Leo, sí. Del tiempo que defendieron su tesis de licenciatura a la fecha, pues ha corrido mucha tinta y varios años. Según tu apreciación, ¿qué permanece y qué ha evolucionado en la cultura publicitaria radiofónica en Colima? Bien, pues yo estuve mucho tiempo fuera de Colima, la verdad. Tengo relativamente pocos años que regresé a vivir otra vez para acá. Pero pues lamentablemente siguen habiendo algunas condiciones que se pueden todavía mejorar, ¿no? O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que se le pagara la producción a un locutor, se le pagara a un actor, a un guionista, por ejemplo. No lo veo de esta forma, lamentablemente. También hacen falta direcciones de arte, no solamente en lo que es la locución, sino en la realización de varios spots, jingles publicitarios, que no quiero decir marcas, pero sí hay muchas marcas que siguen usando los mismos jingles de hace 20 años. Entonces, pues siempre se puede mejorar algo, ¿no? Entonces, sobre todo ahora que los jóvenes son tan exigentes, que todo el tiempo están en redes sociales, obviamente ahora una campaña de radio no puede ser únicamente a través de la radio, sino que tiene que ir acompañada de redes sociales, de pues Instagram, Facebook, pero sí la radio tiene su propia identidad, tiene su propio lenguaje, entonces hay que aprovecharla y tiene mucho todavía que dar, como hay una canción de Queen que habla sobre todo sobre la radio, ¿no? Y los que amamos radio, los que hemos hecho radio, sabemos cuál es el potencial de la misma, ¿no? ¿Qué propuestas harías a profesionistas del área de la comunicación, de la publicidad, de la mercadotecnia, que hacen hoy en día guiones, que editan, que hacen control de micrófonos, que están vinculados pues a distintas frecuencias radiofónicas y que hoy por hoy son las voces y los sonidos publicitarios que escuchamos en nuestra ciudad, en el estado de Colima? Pues en primer lugar que no se limiten, que vean cuál es el potencial que tienen, que puedan compararse con las mejores estaciones de radio, no solamente del país, sino del mundo. Por ejemplo, yo luego me pongo a escuchar Radio Garden,
que es una aplicación o una página, pueden escuchar estaciones de radio de otros países. Y luego me pongo a escuchar radio de España, por ejemplo, y escucho los spots de Madrid que se escuchan allá. Y digo, wow, qué creativo, qué bien están utilizando las voces. Hay voces femeninas, masculinas, voces más, se puede decir blancas, o voces negras, voces... como les decía hace rato, ¿no? El actor lo que hace es que transmite las emociones. Y una parte muy importante para que una publicidad tenga éxito es que el cliente radioescucha o el público reciba esa emoción para que le den ganas de comprar el producto o el servicio. Para seguir escuchando esas frecuencias. Mavina Criacos, muchas gracias por comunicarse. Marcial. Saludos a Leo Orozco, es un genial cuentacuentos. Muchas gracias, Marcial. Ya para cerrar el programa, te quiero preguntar, Leo Orozco Sánchez, ¿a dónde te ha llevado tu tesis? Bien, pues en realidad, como dijiste hace rato, Celia, pues yo soy un cuentacuentos, narrador, también me ha tocado producir algunas cuestiones editoriales de cómics, por ejemplo. Entonces, la radio me ayudó a prepararme como cuentacuentos también, porque finalmente el cuentacuentos es lo que hace, es la herramienta más importante del cuentacuentos, aparte de la voz, es el cuerpo. Finalmente en el teatro pues se utiliza todo el cuerpo, pero mi raíz está en la radio. Entonces, cuando yo realicé este producto, realizamos esta investigación, pues me dio las bases para seguir adelante en los medios de comunicación, en el medio del teatro, de cuentacuentos. Yo no sabía que me iba a convertir en un cuentacuentos en aquel tiempo, pero sigo amando la radio. Si ya para despedirnos puedes hacer un doblaje sobre tu tesis. Hoy estuvo y hablamos sobre esto. Lo que tú quieras. Muy bien. Eres más creativo que yo. Damas y caballeros, es muy importante que usted escuche y pueda conocer el potencial de la radio, porque la radio siempre está con nosotros. Muchísimas gracias. Te agradezco esta visita a Universo 94.9 para hablar sobre tu tesis de licenciatura, voces y sonidos publicitarios en la ciudad de Colima. Igualmente, Celia, muchas gracias por escucharnos y estamos a la orden. Yo me despido agradeciendo la participación en las dramatizaciones de Jimena Bravo, Alejandro Mercado, Paulina Ancilos, Andrei Jiménez, Fernando Estrella y Omar Sánchez. La edición que me encantó hoy de Oscar Segura, la transmisión simultánea vía Facebook, muchas gracias Luis Enrique Chávez Flores, la difusión en redes sociales de Vania Sandoval y Claudio Piña, a Jazmín Maldonado, su siempre fina coordinación en la edición y producción. Gracias a la doctora Marina Vázquez, directora general de Radio Universidad. Se despide Celia Cervantes. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9. Hasta la próxima. Estudia Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones en la Universidad de Colima. Aprende a diseñar, construir y operar sistemas de automatización para la industria. Conviértete en un experto tecnológico, promoviendo la innovación y el desarrollo sustentable. Consulta www.ucol.mx. Sé parte del nido. El mundo del deporte no se detiene en Universo 94.9. Te invitamos a ser parte del espacio donde el deporte local, nacional e internacional es lo más importante y se escucha con más intensidad. Sintoniza Zona de Juego. Fútbol, deporte motor, boxeo, artes marciales y mucho más te esperan en esta frecuencia. Análisis, resultados, entrevistas y mucha pasión todos los martes y viernes en punto de las 4 de la tarde por el 94.9 de FM en Zona de Juego. Ya es jueves y te cuesta despertarte en la mañana para ir a la escuela y aún falta para que llegue el fin de semana. No te preocupes, ya tenemos la solución. El triciclo Nuevecito, un programa para niñas y niños que nos acompaña desde que suena la alarma hasta que llegamos a la escuela. Todos los jueves a las 7 de la mañana por Universo 94.9. No te lo pierdas.
Transmitiendo desde el campus central en la Universidad.